de ustedes habla, ¿no es cierto?, de las proteínas, de los hidratos de carbono, de los lípidos. ¿Estamos? Esas son las moléculas de la vida, ¿ya? Ahora, para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que esos tres biomoléculas son muy importantes porque son las que conforman todos los seres vivos. Ahora, si ustedes ven, ¿no es cierto?, que estas biomoléculas están todas formadas, me faltó lo más importante, los ácidos nucleicos, ¿ya? Ahora, los carbohidratos, ustedes saben, ¿no es cierto?, que, a ver si, el carbohidrato, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿ya? Ese es un carbohidrato, que en la guía que ustedes tienen en su poder aparece en la segunda hojita, ¿ya? Los lípidos tienen los mismos componentes, carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿ya? ¿Van tomando nota, niños? Sí, ya, sí, las profe. proteínas, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, chon, ¿ya? Ahora, si ustedes me dicen en qué se diferencia en la composición química un carbohidrato con un lípido, en la cantidad de átomos que tienen de cada cosa, de cada elemento químico, ¿ya? Y los ácidos nucleicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, son P y fósforo, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya. Sí, profe. Perfecto. ¿Les quedó claro cuáles son las biomoléculas entonces? Sí. Ya. Bien. Yo quiero ir con ustedes, ¿no es cierto?, a la guía. Todos la tienen en mano para que veamos un poquito acerca, dice, lo primero que yo les puse en un cuadrito, la composición elemental y molecular de los seres vivos, ¿ya? Y tomé una bacteria de ejemplo, ¿ya? La Escherichia coli. Esa bacteria tiene un 70% de agua, ¿ya? La mayoría de los seres vivos, ¿no es cierto?, si pensamos en el ser humano, nosotros también estamos más o menos constituidos por un 70% de agua, ¿ya? Llegó la Consuelo ahora. Ya, ¿estamos bien, niños? De proteínas tiene un 15%, de ácidos nucleicos un 7%, polisacáridos, nucleótidos. Se dan dando cuenta que estamos llenos, aunque sea una bacteria. Y si analizamos el cuerpo humano, ¿no es cierto?, también más o menos los porcentajes no serán los mismos, pero en el caso del agua es muy parecido, ¿ya? Hay organismos que tienen un 99,5% de agua, ¿ya? Si comparamos, ¿no es cierto?, una fruta, no sé, pues, un pepino de mar, una sandía, ¿ya? Mucho porcentaje de agua. Nosotros alrededor de un 70% de agua, ¿ya? Por eso dice que el agua constituye un 70% del peso de la célula. Ahí aparece una imagen, ¿no es cierto?, de unas uvas frescas y unas uvas pasas, ¿o no? Ya. Se supone que las uvas frescas, ¿no es cierto?, tienen el porcentaje muy mayor comparado con la uva seca que se ha deshidratado, con las pasas, ¿ya? Por deshidratación vamos perdiendo agua. Y una cosa bien importante, chiquillos, que de los 90 elementos químicos, por eso en la hoja siguiente les puse una tabla periódica, para que vean ustedes, ¿no es cierto?, que de los 90 más o menos elementos de la naturaleza, de los naturales, no de los hechos en el laboratorio, nosotros
tenemos como 22 aproximadamente en nuestro cuerpo, ¿ya? Que están incluso, se lo puse con color, ¿ya? La tabla periódica. Por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, esos son los básicos. Ustedes los ven, ¿no es cierto?, las biomoléculas que aparecen en todas, ¿ya? El fósforo, el azufre, el cloro. Nómbrenme ustedes, a ver si se acuerdan de años anteriores, donde se necesita, por ejemplo, pensemos en la especie humana, el calcio, por ejemplo. ¿En qué parte de nuestro cuerpo tenemos calcio y necesitamos el calcio para eso? Los huesos. En los huesos, muy bien. Además, el calcio, ¿no es cierto?, es un ion, ¿ya? Ca+2, es un ion muy importante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el impulso nervioso. ¿Sabían ustedes? Que si no entra el calcio a la célula nerviosa, simplemente no se transmite, ¿no es cierto?, un impulso a otra neurona, ¿ya? En la coagulación sanguínea. Es muy importante. Nosotros pensamos que solo los huesos y dientes, pero es muy importante para otras reacciones químicas dentro de la célula. El cloruro. ¿En qué lo ocupamos el ion cloruro? Cl-. También, oye chiquillo, si se cortara el Zoom, porque estos Zoom son 40 minutos, ¿ya? Si se cortara, ustedes con el mismo ID que les enviamos, se conectan de nuevo, ¿les parece? Ya, profe. Pero me avisa cuánto falta poco, que todavía no. Ya, perfecto. Ahora, por ejemplo, lo que yo les estaba diciendo, ¿no es cierto?, los iones cloruro, importantísimos, también tienen que ver, ¿no es cierto?, en la fibra nerviosa. En la digestión, ¿no? ¿Ah? ¿O no? Eso es, o sea, ¿el cloro sirve para la digestión o no sé? El cloro también está presente en los jugos gástricos, ¿ya? El HCl, ahí está el cloro metido, ¿ya? En el estómago. El hierro, ¿en qué consideran el hierro importante ustedes? ¿O lo han escuchado de antes? Para la sangre. Muy bien, ¿ya? Para que se haga la hemoglobina, que es una proteína, necesitamos del hierro, ¿ya? O si no, o sea, una parte importantísima de la hemoglobina es el hierro. Sin hierro no hay hemoglobina y por lo tanto no nos transportaría, ¿no es cierto?, el oxígeno en la sangre. Esa es la importancia que tiene, ¿ya? ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Los glóbulos rojos, profe? Sí, los glóbulos rojos llevan la hemoglobina, ¿ya? Y ellos son los que transportan, al fin de cuentas, ¿no es cierto?, el oxígeno va metido dentro de la hemoglobina. ¿Y quién es el transportador? El glóbulo rojo, ¿ya? Que va por la sangre, ¿no es cierto?, a todos los tejidos. Ya, el potasio, su guía, estoy en la hoja 2 de la guía donde está el sistema periódico abajo. El potasio es el encargado de regular el mecanismo de apertura y cierre de los estomas en las hojas. ¿Ustedes sabían que las hojitas de los árboles, ya, por debajo tienen unos estomas? Unos estomas son unas células que se abren y se cierran, ¿ya? Entonces el encargado, para que vean ustedes que no tan solo en los animales, también en los vegetales los elementos químicos son indispensables, ¿ya? Esos hacen que se abran los estomas, se abren y se cierran para captar, ¿no es cierto?, el CO2 y se abren para liberar agua o también cuando tiene mucho exceso de agua lo libera por ahí, se evapora y también bota el oxígeno, ¿ya? Ya. El magnesio también lo necesitamos, ¿no es cierto?, en el esqueleto, en los tejidos blandos. El magnesio Mg, ¿no es cierto?, el elemento químico Mg+2, ¿ya?, como ion. Todo esto
que les estoy mostrando en el cuerpo humano, en la célula, llamémoslo así, porque eso es lo más chiquitito que llegan estos iones. En la célula están como iones, no como elemento, ¿no es cierto?, natural, sino que está ionizado. Ionizar algo significa que ha perdido o ha ganado electrones, ¿ya? Y cuando entra a tu cuerpo con el agua se ionizan. Así que a veces los iones andan como cationes, ¿no es cierto? Na+, catión, Cl-, anión. O sea, tenemos de todos los aniones y cationes dando vueltas. Por eso somos cuerpos eléctricos. Si tú tocas a una persona, ¿no es cierto?, a veces nos da la corriente. ¿Se han fijado en eso? Porque somos cuerpos cargados eléctricamente. Ya, ahora vamos a ir a los aspectos generales de la estructura y la función celular. Después les sigo mostrando el PowerPoint. Cuando uno dice aspectos generales para estudiar la estructura y funcionamiento de las células, obviamente, ¿no es cierto?, tenemos que ir al microscopio, sí o sí. ¿Mm? El microscopio es el instrumento, ¿no es cierto?, que hizo cambiar la biología. ¿Mm? ¿Admitiste, Alani? Ya. Hizo cambiar, revolucionó la biología porque por primera vez se pudo ver, ¿no es cierto?, la célula, ¿ya? Que antes solamente se especulaba de ella. Ahora, bueno, hay microscopios, ¿no es cierto?, de una resolución increíble, como los microscopios electrónicos. Y los microscopios que tenemos en el colegio, ¿cómo se llaman eso? Son más simples, ¿cierto? Me dejan Microscopios ver. eléctricos, ¿o no? Sí, ocupan electricidad, pero son ópticos, Ah, ¿ya? Son microscopios ópticos que uno, al mirar un tejido, tú, a lo mucho, ¿qué ves? La membrana, ¿no es cierto? Ves el citoplasma y con suerte, si teñiste bien la preparación, vas a ver el núcleo. Pero no vamos a ver mitocondrias, ni retículos endoplasmáticos, nada de los organelos, ¿ya? Para eso necesitamos, ¿no es cierto?, microscopios sofisticados. Por eso siempre a ustedes se les presenta el dibujo de la célula, pero nosotros lo que vamos a ver a través de un óptico es las partes principales, ¿cierto? Lo más grande, membrana o pared en el caso de la célula vegetal. Vamos a ver citoplasma y, como les cuento, si teñimos bien, vamos a ver núcleo. Bien, niños, hay una organización del citoplasma, ¿cierto? Ya voy en la hoja 3. Se organiza el citoplasma dentro de la célula y dentro de la célula, a ver, hagamos un poquito de recordatorio anterior. La célula, ¿qué tenía dentro? ¿Mm? ¿Qué encontramos en la célula, Casen? Pregunta por la lista de los nombres. ¿Mm? Catalina, Vi el apellido que hay como dos Catalinas. ¿te acuerdan? profe, se encuentra ADN, o sea, Ya, el núcleo, ¿no es cierto? Porque el ADN no está suelto. está descondensado. Ya, muy bien. Nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, como un plato de tallarines así de fideos, y eso sería el núcleo. Y dentro del núcleo nosotros tenemos el ácido nucleico llamado ADN. Pero siempre y cuando yo voy a hablar de núcleo en las células eucariontes, ¿cierto? Vegetal o animal. Porque si le estoy hablando de una procarionte como la bacteria, ¿tiene núcleo la bacteria? No tiene núcleo definido. No, no tiene, ¿cierto? El ADN que tiene, el ácido nucleico que tiene, está disperso en el citoplasma, ¿ya?
Por lo tanto, yo no puedo ahí hablar de núcleo. Por eso a esa célula le llamo procarionte. ¿Ya? Una bacteria tiene muy poco, tiene solo ribosomas, que no son organelos, son macromoléculas. ¿Ya? Tiene estructuras externas, claro. ¿Qué estructura externa le podemos ver a la bacteria? Pared, ¿cierto? A veces cápsula, pared, membrana, ¿ya? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, ahora vamos a ir a la primera fuente. A ver, nosotros cuando hablamos de los carbohidratos, ¿se acuerdan que esto lo alcancé a pasar? Así que voy a ir un poquito más rápido, ¿ya? Los carbohidratos dijimos que estaban formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿ya? Ahora, ¿qué funciones tienen estas? Primera fuente de energía. Los carbohidratos son energía inmediata, ¿ya? Forman estructuras, también tienen una función, ¿no es cierto?, estructural. Y también una reserva energética cuando en el hígado y en los músculos se guardan, ¿ya? ¿Estamos bien? Yo estas diapositivas se las voy a poner en la página para que ustedes las tengan, ¿ya? Y les voy a decir hasta cuál va a entrar en la prueba, porque no va a entrar toda tampoco. No podemos ir con la próxima semana. Les voy a hacer una pruebita corta con tiempo determinado, donde son puras alternativas, ¿ya? Donde ustedes van a marcar, tienen un tiempo para marcar cada alternativa. Marcan y se va, marcan y se va. Y van a tener la nota rápido porque se revisa inmediatamente. ¿Ya? ¿Pero por dónde es la prueba? Por esta plataforma, o sea, por la página, por la plataforma del colegio. Ah, ya. ¿Ya? No por Zoom. Ya, entonces, niños, íbamos en que los carbohidratos tienen 3 funciones fundamentales. Dentro de esas 3, ¿cierto? Nosotros siempre decimos energía inmediata porque en caso de gastar la energía, son los primeros que se gastan los carbohidratos, ¿ya? Ahora, dentro de eso se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, ¿ya? Dentro de los monosacáridos tenemos la glucosa, la ribosa, la fructosa. Y dentro de los disacáridos, la maltosa sacarosa. Y los poli, tenemos la quitina. La quitina, chiquillos, es un polisacárido que forma el exoesqueleto de los insectos. ¿Ya? Exoesqueleto es el esqueleto externo, que es durito. Los insectos duros, las langostas, todo eso, tienen, ¿no es cierto?, por fuera un exoesqueleto que es de quitina, que es un polisacárido. El almidón, que es de origen vegetal, ¿no es cierto?, lo pillamos en las plantas. Y el glucógeno, que es de origen animal, que lo tenemos en el hígado y en los músculos. Ahí se guarda, ¿ya? Para reserva. Por eso dice reserva energética. Lo guardamos para los momentos en que no consumimos o nos baje el azúcar en sangre, ¿ya? Ahora, todos estos, los carbohidratos en general, ¿no es cierto?, se unen una molécula, un monosacárido con otro monosacárido, se va a unir por un enlace que se llama glucosídico, que ahí está subrayado, ¿ya? Glucosídico, acuérdense, si yo les pongo las alternativas, los carbohidratos se unen, enlace glucosídico, enlace peptídico, es glucosídico, no es peptídico. Ya, estamos muy bien. Sigamos a la otra. Cuando quieran hacerme preguntas, no se preocupen, interrumpan nomás, ¿ya? Vamos a los lípidos ahora.
Los lípidos, muy importantes, ¿no es cierto? Porque son todas las estructuras de aceites o grasas, ¿ya? Primero, características generales son hidrofóbicos. ¿Qué significa eso? Que no se disuelven en agua, ¿ya? Nunca van a lograr ustedes un lípido juntarlo con el agua, ¿ya? Por mientras lo van a ver juntos, pero después se separan las capas. Ellos forman enlaces covalentes no polares. No polar es todo o apolar es lo mismo, ¿ya? Cuando dice no polar es porque es polar, apolar. La palabra a, ¿qué significa? Sin polaridad, ¿no es cierto? Ya. Ahí están los elementos que les había indicado antes, CHO, carbono, hidrógeno, oxígeno. Hay lípidos ácidos grasos, ¿cierto? Y glicerol. Ahora, ¿qué tienen los ácidos grasos? Tienen una cadena carbonada y un grupo carboxilo, que es COOH. Ese grupo lo hace hacer ácidos, ¿ya? Si vieron química orgánica el año pasado, se acordarán que el grupo carboxilo, ¿no es cierto? Los ácidos carboxílicos es el COOH, ¿ya? Y el glicerol, además de tener lo anterior, tiene 3 grupos hidroxilo, OH, ¿ya? Pero a mí lo que me interesa que sepan que los lípidos, su función, tienen muchas funciones. Principalmente es una reserva energética, ¿ya? Todas las grasitas que nosotros vamos juntando, ¿no es cierto?, en el tejido adiposo, es reserva, sobre todo en esta fecha de cuarentena que hemos comido más que nunca. ¿Les pasa eso a ustedes o no? Consuelo, ¿comemos más o menos? Todas esas grasitas están, ¿no es cierto?, en el tejido adiposo, ¿ya? De reserva. Forman estructuras. Si tú lo ves en la célula, la membrana celular tiene una estructura de una bicapa lipídica, de fosfolípidos. Por eso dice forman estructuras. Transportan nutrientes, ¿ya? Mensajeros químicos, pigmentos. También son de origen algunos pigmentos, ¿no es cierto?, de origen lipídico. Si yo analizo la bilis que produce el hígado, son de origen lipídico, ¿ya? También tienen una función de coenzima, o sea, ayudan a las enzimas en el proceso metabólico. Son aislantes térmicos y tienen una función catalítica también. O sea, muchas funciones. Tenemos grasas de origen animal y vegetal, ¿ya? Ahí les puse, ¿no es cierto?, dentro de las grasas tenemos los triglicéridos, tan importantes cuando nosotros todos tenemos triglicéridos, pero a veces los formamos en una cantidad excesiva, ¿no es cierto?, que nos enfermamos. Son muy peligrosos, ¿ya? Esas grasas, empieza el hígado graso que le llaman, son muy peligrosas porque tapan las arterias y nos da un accidente vascular y nos vamos para el otro lado, ¿ya? Entonces, las grasas formadas por los triglicéridos y las ceras, que eso lo encontramos en los vegetales, ¿ya? De origen vegetal y de origen... A ver, ustedes conocen la cera de abeja, ¿no es cierto? Esa es una cera, donde la abeja hace su nidito, ¿no es cierto?, para trabajar la miel. Entonces, las grasas, reservas de energía. Origen animal, tenemos la mantequilla, el tocino. Todas esas de origen animal nosotros le llamamos saturadas, ¿ya? Y todo lo de origen vegetal, que son los aceites, les llamamos insaturadas, ¿ya?
Ahí les puse ejemplo, aceite de maíz, aceite de oliva, de maravilla, de lo que sea vegetal. Ahora, ¿en qué se diferencia entre un ácido graso saturado y uno insaturado? El saturado tiene, ¿no es cierto?, entre las cadenas de carbono simples enlaces. Y el insaturado tiene al menos un doble enlace. ¿Ya? Eso lo hace ser insaturado. Ahora, si ustedes me preguntaran cuál es más sano que otro, a la vista está que los aceites de origen vegetal son mucho más sanos que los de origen animal. Según el número de ácidos grasos se distinguen tres tipos. Los monoglicéridos, mono, que contienen una molécula de ácido graso. Los diglicéridos, 2 moléculas. Triglicéridos, 3 moléculas de ácidos grasos. Mientras más moléculas tenga, más dañino es. ¿Ya? Y ahí está el esquema de la fórmula química de un triglicérido. Tiene 3 moléculas de ácido graso y una molécula de glicerina o glicerol, que le llaman. ¿Ya? Los triglicéridos, yo les dije que eran muy peligrosos porque almacenan gotas de este aceite o grasita, ¿no es cierto?, en el tejido adiposo. Por ejemplo, en los vertebrados, los osos, tienen una espesa capa, ¿no es cierto?, de tejido adiposo, que les tiene que durar esa reserva para todo el tiempo que hibernan. Y o se almacenan como depósito líquido en el hígado. El tiburón, la estrella de mar, todo eso lo almacenan como líquido. Las grasas y los aceites comestibles puros son incoloros, inodoros e insípidos. ¿Ya? Los puros. Esos serían los triglicéridos. Las ceras ahora son sólidas. Profe, ¿Mm? perdón, una pregunta. Este PowerPoint lo va a mandar al... Sí, hoy día mismo se los voy a dejar instalado Ya, en tu plataforma. ¿Ya? Para que de ahí lo estudien y... Oye, se va a cortar en 1 minuto, pero se conectan de nuevo, ¿ya? Entonces las ceras son sólidas, recubren, impermeabilizan. En las hojas impermeabilizan y en las panales de abeja también impermeabilizan, ¿ya? Los ésteres de alcoholes, largas cadenas, ácidos grasos. Tienen muy largas cadenas las ceras de ácidos grasos. Ahora, impermeabilizante en la piel, pelo de mamíferos, pluma. Y como les dije, en las hojas, en los frutos, las manzanas verdes, sobre todo, ¿no es cierto?, se les ve la capita de cera que es como aceitosa arriba. Evitan daño de los órganos vitales. Y abajo dice la cera de abeja, estructura las colmenas, y la otra cera se usa para grasa de calzado, para impermeabilizar calzado, ¿ya? Y hacer velas, flores artificiales. Para todo eso se usa la cera de abeja. Muy útil. Todas esas grasas que venden para que le echemos a los calzados son de cera de abeja. Ya, ¡Se cortó!